es un peligro para México. No se puede confiar en él. López Obrador. Es un peligro para México. Devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. ¿Qué sentirías tú si te estuviesen diciendo todo el día en la televisión, con spots pagados, desde luego no es la televisión, es un partido político, pero que si te estuviesen diciendo a ti que eres un peligro para México, ¿cómo te sentirías? O sea, si lo analizamos bien, es una violación a tus derechos humanos, o sea, es una agresión muy dura, muy fuerte, es un llamado al linchamiento, ¿sí? Político, y más que eso. El peligro como forma de campaña es algo que se ha usado desde hace mucho tiempo, y ese ambiente, Víctor, puede terminar en cosas bastante desagradables. Comentábamos también fuera de cámara que durante la República Española la derecha usó mucho lo del miedo. Que vienen los rojos, que van a acabar con todo. Y se hizo rápidamente una atmósfera política de odio y de miedo que termina en un estallido violento, en una guerra civil y en una dictadura. Pero en el trasfondo de todo estaba una derecha que acude a la idea del peligro máximo. Si no soy yo, señores, este tipo de cambio, están ustedes jugando con fuego, están jugando con algo terrible. Va a ocurrir el apocalipsis. Aplastaría a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Además de ser un peligro para mí, es un mentiroso. Odia a los empresarios, odia a los que invierten. A mí me llama la atención que tanto Madrazo como Calderón hayan apostado mucho a golpear a Andrés Manuel como estrategia de campaña. Andrés Manuel, en cambio, parte de una cosa que tiene mucho sentido para efectos electorales, parte de lo que hizo en el gobierno. Los otros dos no estuvieron en el gobierno. Entonces te tienen que llevar a la discusión del miedo. Ofrecieron 1 millón de empleos, no los lograron, tenemos menos empleos. Ofrecieron que habría un crecimiento en el número de empresas, tampoco se logró. Ofrecieron que México tendría otra posición, una mejoría. Ya no te digo el bocho y el changarro y demás, pero bueno, eso no se cumplió. Si nos vamos a esa discusión, ellos saben que van a perder. Y la apuesta entonces ya no es cómo suman más, cómo pueden agregar, sino cómo le quitan adeptos, simpatizantes a Andrés Manuel López Obrador. Imagínense que aquí, en Acapulco, el señor y sus loquitos empezaron a cerrar hoteles que es que en apoyo a Fidel Castro o a Hugo Chávez. Mientras más maloliente, mientras más malsonante sea la política, menos le interesará al público participar. Y a los poderes establecidos, a los poderes fácticos, les interesa que la gente no vote. Por eso esta actitud contraria al funcionamiento de los órganos de la democracia. La guerra sucia del PAN contra Andrés Manuel surge por el fracaso de Calderón. No es capaz de posicionar su propuesta, no es capaz de dibujar en el imaginario popular su proyecto, y es un candidato sin figura, sin sustento, sin liderazgo. Lo que sí es que no vayamos con la ingenuidad, Víctor, de que nomás haciendo propuestas y sin hacer referencia a la competencia, pues simplemente no va a pasar nada. Entonces, lo están inflando y tienen que recurrir a algo muy negativo, que provoque esa indignación, porque su candidato es muy pequeño, no tiene carisma, no tiene sustancia. La mayor parte de sus discursos de campaña los ha dedicado a hablar mal del Distrito Federal, como si quisiera ser jefe de gobierno del Distrito Federal y no presidente de la República. Él sabe que no está preparado para ser presidente de la República. Yo digo que Felipe Calderón no votaría por un candidato como él para la presidencia de la República. Calderón se dice el hombre más preparado para conducir el país. ¿Cuáles son los logros
de Felipe Calderón en la administración pública. No los enumera. Por una razón, porque no los tiene. Ha sido secretario de Energía durante 8 meses y director del Banco de Obras Públicas durante 6 meses. Eso es toda su experiencia. No hizo nada, mantuvo paralizada la Secretaría de Energía. Nada, absolutamente nada. Si el presidente Fox, que ya había tenido la experiencia de diputado y de gobernador, cuando llegó al poder, no supo qué hacer con él, ¿qué nos esperaría con un presidente como Felipe Calderón? Felipe Calderón ha abdicado de sus principios doctrinales en un pragmatismo extremo, entregándose a las mieles del presupuesto público por la vía de Josefina Vázquez Mota, por un lado, entregándose a los manejos políticos del grupo del Yunque con Carlos Abascal, por otro lado, y hoy está convertido en una especie de corcho sobre el océano de los intereses, sobre el mar de los intereses, tratando de ir conforme la corriente lo esté llevando. Felipe ha estado mintiendo en forma sistemática, prometió que no votarían el FOBAPROA. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Y votó el FOBAPROA. Prometió que él se distanciaría de Fox y ahora se ampara en la propaganda de Fox, que intenta demostrar que lo mejor es la continuidad después de un gobierno desastroso. Si las cosas caminan y caminan bien, sigamos por este rumbo. Diariamente insiste el presidente Fox en colocarse como un ingrediente de la contienda electoral, y es una actitud provocativa, consciente y sistemática. Pero esta percepción es muy importante para los mexicanos, que llegue un momento en que el presidente diga que gane quien quiera, yo no me meto. Así es, y él no se mete. Te doy mi palabra a las personas que nos ven esta mañana. Hay que cambiar de jinete, pero ¿a qué cambiar de caballo si el caballo va caminando bien? Jinquemos las espuelas a este maravilloso caballo. Así que ahí les encargo. El presidente Fox no tiene ninguna injerencia ni en la campaña, ni en el partido, ha sido muy respetuoso, y porque finalmente eso es la cultura del PAN. A quien quiera que esté en esta boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. Yo no he intervenido en lo absoluto dentro del proceso electoral. El Partido de la Revolución Democrática reveló una serie de encuentros entre el presidente Fox y el dirigente del Partido Verde Ecologista. Los perredistas y los verdes aseguran que el objetivo para crear una alianza contra López Obrador y Madrazo es lo que hay detrás de esto. El pasado 4 de mayo hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación con representantes de los partidos. Y cuando estamos haciendo los reclamos sobre que el presidente saque las manos del proceso electoral y el secretario Abascal y Manuel Espino dicen que no se está metiendo el presidente. Pues ahí exploté y dije, bueno, yo soy testigo, que es cierto, porque a mí me lo dijo en 3 ocasiones. A mí no me vienen a contar de que el presidente no se va a meter. A mí me lo anticipó y me lo anunció. Y entonces Espino reacciona virulento, ¿no? Y Jorge Emilio lo quiere interrumpir y dice, no, déjame acabar, yo ya te permití hablar. Y entonces espera su turno, vuelve a pedir la palabra y dice, no, espérense. Vicente Fox le llamó primero a Bernardo de la Garza, que era el candidato del partido. Luego me buscó a mí en 3 ocasiones, tuvimos reuniones. En las 3 reuniones la constante era descalificar a los candidatos de oposición y intentos de convencerme de que hiciera alianza con el PAN, con promesas de cargos de gabinete, senadurías, diputaciones. Entonces yo le daba largas al presidente, pero el presidente era muy insistente en descalificar a Andrés Manuel, decir que era un peligro para el país, en descalificar a Roberto Madrazo y decir que Calderón era la mejor opción, que era la continuidad para su proyecto, que todos los empresarios están felices con la candidatura de Calderón, que lo iban a apoyar. Y yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y tú vas a apoyar a Calderón? Y él textual me dijo, yo con todo voy a apoyar a Calderón para que gane la presidencia, porque el PAN tiene que gobernar 6 años más este país. Manuel Espino, de muy agresivo, se da cuenta que va mal el asunto y entonces propone que lo que ahí se discutió no salga. Y que hace el compromiso de que todos los partidos, incluido el PAN, exija al presidente que saque las manos del proceso electoral.
Entonces se acaba la reunión y poca gente puso atención a que el propio Espino salió a decir eso, efectivamente, que el presidente saque las manos. Es un asunto de risa loca, solo puede pasar en nuestro país que el partido del gobierno le dice al presidente que es de su partido que saque las manos y lo deje de apoyar. Llegamos al acuerdo de que le expresásemos al presidente Vicente Fox, todos los presidentes de los partidos políticos, el que se abstenga de hacer pronunciamientos políticos de aquí al 2 de julio. No lo hizo, sigue metido y no solo eso, está en su campaña canalla en contra de nuestro candidato, de una campaña de injurias, de mentiras, de difamación, y nosotros decidimos hacer pública la información. En torno a estas acusaciones, el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, se negó a confirmar si en efecto el presidente Fox pidió al Verde Ecologista apoyo para el candidato del PAN. Al mismo tiempo afirmó que la presidencia de la República no se inmiscuye en cuestiones electorales. Sí, que no comentamos estrategias de campaña, incluso cuando estas son absurdas y desesperadas. De esta supuesta revelación que hizo Jorge Emilio González, de 3 reuniones que tuvo con usted en las que usted le pide que apoye a Felipe Calderón, que apoya al Partido de Acción Nacional, porque Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo no le convienen a nuestro país. Primero, no es para que ande ahí contándole a todo mundo el chismecito. Con un propósito específico. Y segundo, ¿qué? ¿Qué es la violación? ¿Qué regla se afecta? ¿Qué principio está en juego? Pero ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el problema? Yo no sé quién le echa tanta crema a los tacos, de dónde de la nada sacan como aguas, porque qué bárbaro lo que está haciendo este presidente. Yo lo menos que espero del presidente Vicente Fox es que quiera la continuidad del proyecto que él inició ya en el gobierno, por supuesto, y estoy seguro que él quiere que gane Felipe Calderón. Lo que sí también estoy seguro es que no está haciendo lo que dicen que hace para que gane Felipe Calderón. Eso es ya ¿qué dice su inyectar dinero y los programas hacia Felipe y todo eso? El presidente de la República ha gastado por miles de millones de pesos una campaña publicitaria que ata a la campaña de su candidato Felipe Calderón. México será mejor que ayer. Juntos hemos reducido la pobreza con mejor alimentación para competir con el que les pongan enfrente. Como a mí me gustaría muchísimo que sucediera. Mañana, México será mejor que ayer. Porque México ya cambió. Este es un país con madre. Gobierno de la República. Es una insolencia el número de comerciales que tiene el señor presidente para publicitar supuestamente la obra pública. Si comparas lo que se gastó en el año 2000, en la elección que ganó Vicente Fox, sí, en materia de publicidad desde la presidencia de la República, o sea, Ernesto Cedillo, a lo que se ha gastado en estos momentos, te puedo adelantar que es más de 5 veces lo que se gastó en un año en comparación al otro. O sea, y eso que se ha gastado el presidente Fox hoy, ¿sí?, podría servir para darte un ejemplo, otra biblioteca Vasconcelos equipada al doble. Podría servir para resolver los problemas de Chiapas ante las nuevas inundaciones. La Coalición por el Bien de Todos presentó ante el IFE una queja contra el PAN y su candidato Felipe Calderón por el presunto uso ilegal del padrón y de la lista nominal de electores del IFE. Se trasladó toda la estructura de Sedesol a la campaña de Calderón. La que era secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, es coordinadora de la campaña de Felipe Calderón. Y está actuando en eso. Para provocar los mismos efectos clientelares que hacía el PRI en las elecciones de Estado del pasado. Ahorita soy del PAN porque es el que me ha apoyado. Ellos me dicen que tengo que convencer a la gente para que pues voten por el partido que me apoya. Tienen los listados de los padrones y están utilizando los padrones para hacer promoción del voto. Tenemos toda esa información porque nos las pasó gente de la misma Secretaría de Desarrollo Social. Estamos a 2 meses de unas elecciones que parece van a ser muy competidas y aquí estamos hablando de 2 a 4 millones que son susceptibles de ser manipulados electoralmente. Es muy importante, Ana Teresa. Yo volvería a decir que se intuye el riesgo. Ante ese peligro viene la segunda puntualización y el Instituto Federal Electoral, ¿dónde está? Su actuación ha sido muy tibia, está mandando dobles mensajes, no acabamos de entender cuál es exactamente el papel del IFE. Permitió
se le toleró al presidente Fox permanentemente que estuviera fustigando a los candidatos presidenciales, estuviera haciendo campaña, estuviera utilizando lemas similares, cercanos a los que utiliza el candidato del Partido Acción Nacional. Sin embargo, lo que estamos observando es un silencio propio de una institución que tal vez se siente insegura, que probablemente no tiene sí tiene los recursos jurídicos, pero no tiene la voluntad. El IFE es un órgano formado como botín entre el PRI y el PAN, que en su momento se repartieron los nombramientos de los integrantes de este Instituto Federal Electoral. Entonces eso le da ya un sesgo de origen que vuelve muy sospechosas cualquiera decisiones que son imputables, impugnables por el PRD. El propio consejero presidente Luis Carlos Ugalde y varios de los miembros actuales del Consejo General del IFE provienen de una jugada política que hizo el Bester Gordillo, que en su momento fue quien tuvo en sus manos esa decisión y que los impuso, y hoy responden a esos intereses de grupo de la gente que los puso ahí. No en vano el ingenio popular le dice Felife, ¿no? Por la relación tan obvia que existe entre Ugalde y Calderón. Andrés Manuel López Obrador está combatiendo contra una triple dictadura. Una dictadura financiera que obviamente le tiene pavor a que se le cobre lo que le adeuda a la nación, porque son parásitos. Una dictadura mediática que tiene totalmente controlada e intoxicada a la nación, y una dictadura electorera que es el IFE. Quedará como un punto fundamental de estas campañas el momento en que el IFE decidió que sí se podía hacer ese tipo de spots. Es decir, esta insistencia con la letra en rojo de peligro para México, yo sigo considerando que es un tipo de campaña poco democrática, sobre todo poco democrática. Yo la veo para abundar en esto, muy peligrosa, sí. Que se tache a alguien constantemente de peligro para México, porque los peligros los eliminan. Sí. López Obrador es un peligro para México. Esto dijo tras un linchamiento. Vale más no meterse. Ahí están las declaraciones del jefe de gobierno, el señor López Obrador en la Ciudad de México, cuando bajo su gobierno murieron varias personas linchadas. Y además mentiroso, porque el spot en el que López Obrador está hablando de un linchamiento no se refiere a Tláhuac, están sacados de contexto. Yo no sé si es guerra sucia o no, que es mentiroso el spot, es muy mentiroso. La guerra sucia está basada en la mentira. No solo es la agresión, no solo es la ofensiva, sino que es la mentira. Mentira obvia, mentira burda, mentira grotesca. Y a partir de ahí, la repetición de la mentira, es otra técnica, ¿no? de Goebbels, de la época de Hitler, según la cual una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. En el diario de Goebbels aparece la frase "Eine Wahrheit muss durch die Lüge wiederholt werden". Una verdad debe ser construida a base de mentiras. Esto aparece en el diario de Goebbels. Lo dijo en el momento en que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, estaba arrinconado en 1932. Había perdido las elecciones y comenzó una campaña de mentiras contra la socialdemocracia y contra el Partido Comunista Alemán. De ese modo, en menos de 9 meses, 10 meses, el partido nazi obtuvo la mayoría democrática en el Parlamento alemán. Todas las campañas del miedo, a lo mejor me equivoco, pero las que yo conozco las inicia la derecha. Es el inicio de alguien que teme perder privilegios y entonces le pone ese todo o nada, ese blanco o negro.
para México.